Hola, hoy es día 8 de diciembre, hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. ¿Qué tal? Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro, vibrante y sorprendente mientras vais al trabajo, mientras hacéis ejercicio o mientras estáis en el coche. Hoy, para acabar el año por todo lo alto, os traigo un relato intensito. Se titula Unas manos tan suaves y os adelanto solo 3 ideas. Es una especie de road movie hacia un amor incompleto que dura toda una vida, nunca mejor dicho. En segundo lugar, es un relato que trabaja mucho la estructura y funciona a través de 3 planos temporales que se van mezclando. Y en tercer lugar, os diré que es un relato que parte de una noticia real que apareció hace unos meses, pero que estaba llena de huecos, de recovecos, que realmente disparaban mucho la imaginación y eran un terreno fértil, muy fértil, para que crecieran historias como la que ahora escucharéis. Si queréis más información sobre el proceso creativo que hay detrás de este relato, recordad que os podéis suscribir gratuitamente a la newsletter del podcast entrando en vivirdelcuento.es/suscríbete. Y ahora sí, que empiece el cuento. Unas manos tan suaves. ¿Podré volver a verte? La obsesión me ronda por la cabeza cuando se abren las puertas de la prisión. He oído que te han llevado a Montois. Más de 700 kilómetros nos separan. Con piernas de mantequilla, salgo hacia la libertad entre comillas que supone vivir tan lejos de ti. Fuera me espera un Megane rojo. Reconozco los 2 hoyuelos que el coche se hizo en distintos enfrentamientos con la columna del garaje. La matrícula suiza me termina de confirmar que es Nicole quien ha venido a rescatarme. Entro en el coche y nos saludamos de forma rutinaria, como si en lugar de ir a recogerme a la cárcel, Nicole me hubiera ido a buscar a la estación de tren como un día cualquiera. Sin curvas ni romanticismos, la autopista nos hace esquivar algunos pueblecitos del norte de Cataluña. Permanecemos en silencio, hasta que Nicole me hace la pregunta que estoy esperando. Todo eso que dicen en las noticias... ¡Bah, tonterías! Cosas de periodistas. ¿Qué te voy a decir que tú ya no sepas? Ella recoge la broma hacia su gremio sacando la lengua, burlona. Cuando estamos cerca de la frontera con Francia, nuestra canción, la tuya y la mía, empieza a sonar en la radio. Hasta ese momento no me había percatado de que la teníamos puesta. Cambio rápidamente de emisora, pero ya es demasiado tarde. Las estrofas han continuado sonando dentro de mí como si mi cabeza fuera una ópera vacía, sin público ni atrezzo, donde un tenor interpreta la última estrofa de su carrera. Jamás, canta Camilo VI con una voz engolada y teatral. Jamás, cantaba también hace solo 15 días en el coche, mientras tú y yo llegábamos a Galicia desde el Bierzo. Al principio del viaje habíamos bromeado con el tono impostado de Camilo que yo recordaba de los LPs de mi adolescencia, pero como quien no quiere la cosa, con la humildad de quien sabe que el tiempo le ha pasado factura, el Jamás se había ido erigiendo en la banda sonora de nuestro primer y último viaje. Bueno, para ser francos, habíamos viajado mucho tú y yo, que si Düsseldorf, que si Hannover, que si Chengzhou.
Ahí donde había una feria internacional de máquina-herramienta, ahí que nos encontrábamos. Y siempre, desde hacía 32 años, compartiendo habitación. Pero ninguno de esos encuentros se podía considerar nuestro viaje. Tú ya me entiendes. Nos conocimos en 1989 en Düsseldorf. Aunque insistas en que fue en 1991, te equivocas, que yo llevo la cuenta, y ese día no lo olvidaré nunca. Tú eras el respetable gerente de una empresa de máquina-herramienta de Lausanne. Me había fijado en ti en algún evento y admiraba tu saber hacer, la elegancia con la que cerrabas negocios y conversabas con otros empresarios que acababas de conocer. Yo, que soy tímido por naturaleza y hombre de pocas palabras, envidiaba ese buen trato. A mí, cada vez que me encontraba metido en un corrillo con desconocidos, se me secaban las ideas y no sabía qué decir ni qué aportar a la conversación. Por eso sentía que no encajaba nada bien en el cargo de director comercial, que me había caído del cielo gracias a las buenas relaciones de mi padre. Aquel día de 1989 en Düsseldorf, me notaba la camisa empapada de sudor por el esfuerzo de haber luchado tanto contra mi esencia encogida. Encajé más manos que nunca y perdí la cuenta de las palmaditas en la espalda mojada que me hicieron los chinos, los coreanos, los alemanes y los árabes que conocí en la feria. Eran saludos fríos y bruscos, acompañados de frases prefabricadas en un inglés tamizado por el idioma de origen de cada congresista. Cuando por fin nos presentaron, se me erizó la piel. «Me llamo Louis», me dijiste en un francés que sentí cercano e íntimo. Tu mano era suave y delicada. Aún lo es, de hecho. Seguro que te ponías crema. Nadie más que nosotros se debió percatar de que nuestra encajada de manos estaba durando más de lo que recomendaba el protocolo. Quizás solo fue un segundo de más, pero tú y yo fuimos conscientes, y nos lo confirmamos con una mirada llena de intenciones. Esa noche fue la primera vez que follé con un hombre. Tú siempre me has querido hacer creer que también fue tu primera vez, pero yo no me chupo el dedo, querido. Ya tenías cerca de 50 años, y la forma en la que me hiciste subir a las estrellas no era fruto de la suerte del principiante, a mí no me engañas. Desde ese día nos reencontramos en casi todas las ferias de máquina-herramienta que se celebraban alrededor del mundo. Reservábamos 2 habitaciones separadas, pero una de ellas siempre quedaba vacía. Mientras tanto, en la otra estancia, las sábanas acababan enmarañadas para que las camareras levantaran acta la mañana siguiente. Nos daba alas el hecho de encontrarnos a cientos de kilómetros de Lausanne y la decoración impersonal de los hoteles. También ayudaba que en las ferias a mí me llamasen Peter en vez de Pedro y que a ti te pronunciasen Lewis en vez de Louis. Sí, Peter y Lewis eran 2 personas libres. Nos acostumbramos a un amor de moqueta, desayunos continentales de autoservicio y auriculares de un solo uso de los que regalan en los aviones. Mientras tanto, Bélgica, España, Francia y muchos otros países aprobaban el matrimonio homosexual. Algunas mañanas de hotel, yo fantaseaba con la idea de que nos casáramos. Hasta me atreví a comentártelo medio en broma para no exponerme demasiado y poder dar marcha atrás en el caso de que te lo tomaras a mal. Tú te apresurabas a atarte la corbata y me decías que perderías el avión, pero que otro día lo hablaríamos con calma. A veces se giraba la tortilla y era yo quien estaba a punto de perder el avión. Supongo que nos convenía la inocuidad de nuestras proposiciones. De acuerdo, teníamos una edad y tú eres 20 años mayor que yo, pero vivíamos con la sensación de que teníamos todo el tiempo del mundo. Hasta que en el hotel de Chicago te oí toser de esa manera tan oscura y te pregunté qué te pasaba. La lista de reproducción de Camilo se había acabado cuando vi perfilado el campanario de la iglesia de Santa Marina. Paré en una curva a 2 kilómetros de Chantada. Te pregunté si querías salir a estirar las piernas, pero estabas muy dormido. Como ya no fumaba, me encendí un chicle y lo mastiqué con ansia mientras observaba el pueblo de mi infancia. Era la parada más importante de nuestro viaje, si más no, del mío. Hacía 3 décadas que esperaba aquel momento. Estaba cagado de miedo. ¿Qué pensarían mamá y los primos cuando te conocieran? Me admiraba mi propia valentía, no me reconocía,
pero la falta de tiempo lo explicaba todo. Igual que cuando era estudiante lo dejaba todo para la noche antes del examen, también había esperado el tiempo de descuento para confesar quién era, quiénes éramos. Habíamos organizado el viaje deprisa y corriendo porque te quería enseñar mis rincones preferidos de España. Sonará cursi, pero lo que más ilusión me hacía era poder pasear contigo por los pueblecitos de la Costa del Sol y cogerte de la mano, y que la gente nos viera y pensara que aquella era nuestra vida, que cada día durante las últimas 3 décadas habíamos paseado así, bien cogidos de la mano, sin nudos de corbata que nos ahogaran, ni puertas de embarque en aeropuertos lustrosos que nos hicieran despedir con precipitación después de cada feria. Cuando hube exprimido todo el sabor del chicle, volví al coche y te cogí la mano para que me dieras el aliento que me faltaba para los 2 kilómetros finales. La tenías helada. Intenté despertarte. Grité tu nombre, te sacudí. Pero ya no estabas. ¡Papá! ¡Papá! Poco a poco abro los ojos y noto el murmullo del motor, el sol de mediodía que me ha calentado la frente y los leves zarandeos de la carretera. ¿Dónde estamos? Acabamos de pasar Chambéry. Responde Nicole. ¿Has tenido una pesadilla? No lo recuerdo. Mi vida es una pesadilla. Escucha, ¿podríamos parar un momento en el Chemin du Capelag? Nicole aparta la vista de la carretera para observarme con desconcierto. Ahí no es donde está el... Sí, Montois. Pero ¿no me habías dicho que todo se lo habían inventado los periodistas? Di, ¿me puedes llevar? Nicole hace el mismo suspiro que dejé ir yo el día que la acompañé a abortar cuando solo tenía 16 años. Chantada y mamá y los primos y nuestros paseos por la Costa del Sol se fueron empequeñeciendo en el espejo del retrovisor. Yo pisaba a fondo el acelerador. El olor a neumático quemado era lo único que podía sentir con claridad. El resto del mundo había quedado en suspensión. Por inercia recorrí lo que quedaba de nuestro viaje. De vez en cuando paraba en estaciones de servicio para engullir comidas de plástico y beber una Coca-Cola que me mantuviera con los ojos abiertos frente al volante. A veces dormía un rato. ¿Cuántos kilómetros hicimos aquellos días? ¿1500? ¿2000? No lo sé, no recuerdo nada. Tú seguías sentado a mi lado, pero estabas tan lejos, como siempre en realidad. La etapa final del viaje era en Cataluña. No pudimos probar las coquinas del delta del Ebro ni el Montsant que nos habíamos prometido. Cuando ya estábamos cerca de la frontera con Francia, la melancolía que acompaña el crepúsculo de todos los viajes se me aferró al pecho. Se me heló el corazón al ver un control de gendarmes a la altura de Le Boulou. ¿Era ese nuestro final? ¿Nos separarían para siempre? Te miré. La descomposición había empezado a borrarte del mundo. Pero aún eras mi Lewis. Te cogí la mano morada, pero aún suave. Te quiero, creo que te dije. Con un volantazo como los de las películas que nunca vimos juntos, di media vuelta antes de llegar al control policial. Me situé en el carril contrario de la autopista, apreté el acelerador y circulamos unos cuantos kilómetros contra dirección. Le di al play a la radio, subí el volumen al máximo, bajé las 4 ventanas del coche para dejar que el viento nos azotara por todos los lados y nos despeinara y nos enredara la camisa y se llevara el mal olor. Canté contra dirección para que tu cuerpo nunca me faltara. ¡Jamás! Mientras me dejaba la garganta con Camilo, una idea fue cogiendo forma. Te juro que nunca he tenido las cosas tan claras. Salí de la autopista por la escala y me metí en una carretera secundaria que era toda recta hasta que llegaba a un giro cerrado. 90 kilómetros por hora, 100, 110 y la curva que cada vez estaba más cerca, 120, 130 y tú y yo a punto de estar juntos por fin y de pasear cogidos de la mano. Pero no. El coche no saltó por los aires, ni se incendió, ni salió rodando. No sucedió nada de lo que ocurre en las películas que nunca veremos juntos. Un golpe seco, el airbag asfixiándonos y las sirenas de la policía acercándose a nosotros. Eso es lo que ocurrió. En el crematoire de Montois no me han querido dar tus cenizas. Si nos hubiéramos casado, capullo, pero tú siempre estabas a punto de perder el avión
y querías que todo lo habláramos con más calma. Nicole me lleva a casa sin hacerme preguntas. Cuando llegamos, Catherine me saluda con un beso discreto en los labios y me dice que la sopa ya está lista. No puede ser. Sentado frente a ella, miro cómo sirve la sopa parsimoniosamente con sus manos arrugadas y varicosas. No puede ser que no haya oído las noticias. No puede ser que aún no sepa quién soy. No puede ser que no me estampe contra la cara el plato de sopa. No puede ser que la vajilla no se haga añicos y lo deje todo al descubierto. No puede ser que las noticias de Cataluña no lleguen a Suiza. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que el cuento os haya gustado. Si queréis saber más secretos de este relato, podéis hacerlo en la newsletter del podcast, en vivirdelcuento.es/suscríbete, o también en redes sociales, por ejemplo en Instagram, @vivirdelcuento.es. Espero vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestras reseñas y sobre todo espero que paséis unas navidades muy literarias, muy familiares y muy felices. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.